Bienvenidas esta tarde todas y todos los que están hoy en esta sala. Gracias por participar de nuestras charlas semanales, que son hechas con mucho amor y cariño. ¿Sí me escuchan bien? ¿Aló? Muy bien, Ok. sí. Sí, será Lourdes. Siempre son hechas para nuestro crecimiento espiritual. Hoy voy a tocar el tema, ¿cómo está mi madurez espiritual? Porque hace unos años leí un libro que me movió el piso y me hizo evaluarme y mirar mi realidad en las cosas de Dios. Y me di cuenta que a pesar de pertenecer, a una comunidad católica, a participar activamente en las actividades de evangelización y otras cosas, mi madurez espiritual estaba por el piso. En estos tiempos en donde el ritmo de vida se ha pausado y donde el ser humano se ha volcado más a la oración, cae perfecto el tema que voy a compartirles hoy. Voy a ir tocando ciertos puntos que nos dejarán ver nuestra realidad espiritual, evaluarnos y poder hacer los cambios necesarios para empezar un verdadero camino en el crecimiento espiritual. Quiero pedirles, por favor, que mientras yo esté dando la charla, ustedes cierren los ojos y se concentren en lo que van escuchando. No se preocupen porque yo no voy a presentar imágenes, precisamente porque quiero que vayan haciendo una autoevaluación y darse cuenta de cuánta madurez espiritual tiene cada persona que está en esta charla. También les pido el favor que me escuchen hasta el final para que no se pierda el hilo de la información, para que la autoevaluación pueda llegar a ser a conciencia. Entonces, al final, la que quiera comentar lo que descubrió, bienvenida, y la que quiera dar un testimonio, pues igual bien pueda. Yo quiero en este momento invitar a todos los que estábamos aquí reunidos para que reenviemos esta información. Si a usted le llegó esta invitación, el tema es bien especial, ¿verdad? Que como dice nuestra hermana Lourdes, es un tema que en tiempos de pandemia nos va a ayudar demasiado, nos va a ayudar muchísimo. En tiempos de pandemia, tener madurez espiritual es muy importante. Entonces yo los invito para que agarren el celular y así como les llegó la invitación, la vamos a reenviar a nuestros grupos, a nuestras familias, a nuestros amigos, vecinos, para que también se puedan conectar. Ya, adelante. Bienvenidos a los que acaban de conectarse. Entonces comenzamos. Algunos signos de la inmadurez espiritual. El número 1 es no dejarse guiar por el espíritu y mantener criterios humanos, o sea, divisiones y discordias entre nosotros. En Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16, San Pablo define los criterios humanos así. Por tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios y malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. En Corintios 3 también nos habla de que las personas que aquel entonces preferían para el tiempo en que estaba Apolo, entonces se dividían entre Apolo y entre Pablo. Esas son las divisiones que crea el ser humano. ¿Qué significa todo esto? Que aquí la palabra nos dice que todavía no nos comportamos como personas guiadas por el espíritu, porque seguimos actuando bajo los criterios humanos, o sea, nuestras propias decisiones. Que seguimos haciendo las cosas según nuestros sentimientos, emociones y nuestros estados de ánimo. Y tomamos decisiones en base a ellos. Por ejemplo, tener dioses como el dinero, las posesiones materiales, la avaricia, la soberbia, la indiferencia, el egoísmo, el facilismo, los prejuicios, actitudes como el irrespeto, los chismes, las divisiones, las peleas y el adulterio, además de muchas otras cosas más. Tenemos situaciones como, por ejemplo, en las familias o en los grupos de trabajo, incluso en las comunidades religiosas, alguna situación en donde tenemos un malentendido y viene otra persona y dice, por favor, tienen que hacer las paces, no pueden estar peleando. Entonces, ¿qué pasamos? Decimos, no, lo que pasa es que yo no soy ninguna tonta, yo no voy a dar mi brazo a torcer, yo no soy tonta, o palabras mucho más difíciles, mucho más de mayor envergadura.
Entonces aquí también tenemos la arrogancia, que es la soberbia, que son pecados capitales. En otra situación nos referimos, por ejemplo, a ignorar al necesitado, porque decimos personas que nos vienen a pedir, entonces nosotros decimos, no, pero si yo estoy para que me den, yo no estoy para ayudar a nadie en estos momentos, yo estoy para que a mí me den. Y eso es egoísmo, es falta de empatía. Y ese es el facilismo que vivimos hoy en día y por ahí nos vamos. Esta es una de las formas de saber si estamos dejando, si nos estamos dejando de guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es amor. Y ninguna de las otras palabras que yo mencioné anteriormente tiene que ver nada con el amor. Pablo dice en Hebreos 5:11 que somos lentos para aprender, que después de tanto tiempo ya deberíamos ser maestros, después de tantas formaciones, de asistir a grupos de oración, de ir a cursos, a eventos, etcétera, etcétera, pero que siempre necesitamos que nos explique una y otra vez las cosas más sencillas de las enseñanzas del Señor. Ya deberíamos ser capaces de poder dar nuestro testimonio, nuestras experiencias a las otras personas, de que las personas vean en mí un ejemplo a seguir. Pero no somos capaces de eso. Incluso los mandamientos y los sacramentos los olvidamos. Y eso pasa porque no somos constantes en las cosas de Dios. Nos cuesta discernir y distinguir. Y ahí radica el problema de la inmadurez espiritual. Segundo, la persona inmadura espiritualmente vive de las emociones. Como comenté anteriormente, basamos nuestras decisiones y reacciones en base a nuestras emociones. Y no significa que esté mal, pero debemos saber cuándo sí y cuándo no. Y en cosas de Dios debemos aprender a discernir primero. Y para eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, porque con ella el discernimiento viene de igual manera. Ahí mismo vienen las tomas de decisiones acertadas, correctas y justas, porque llevamos una guía del Espíritu Santo, no estamos decidiendo a través de nuestras emociones. Les doy un ejemplo. Cuando vamos a una alabanza y el Espíritu fluye, el Espíritu Santo fluye y empezamos a sentirlo, nos invade una sensación tan grande y un gozo que nos pone por las nubes, y eso es genial, fabuloso sentirse de esa manera, ¿cierto? Porque es un estado anímico que no sentimos regularmente. Llegamos a sentir paz, gozo y salimos de esa alabanza flotando, llenos del Espíritu Santo. Pero al pasar los días empezamos a dejar de sentir todo ese gozo y esa paz que empieza a disiparse y esa emoción pierde fuerza. O puede ser el caso de que no lleguemos a sentir nada ese día. Entonces decimos que el Espíritu Santo no se manifestó como en otras veces. Y eso no es cierto, porque Él siempre está ahí, Él siempre es el mismo. Y Él siempre está donde hay oración, pero somos nosotros y nuestra inconstancia en la verdadera esencia de Dios. No podemos basar nuestra relación con Dios en mis emociones, porque nunca llegaremos a conocerlo. Es por eso que tampoco le creemos, porque no podemos creer en alguien a quien no conocemos. Entonces queremos que Dios conteste nuestras peticiones sin tomarlo en serio, sin comprometernos, sin esforzarnos. Ese es el gran facilismo que nosotros practicamos. Queremos todo fácil, todo masticado, todo listo ya para que nuestras bendiciones caigan. Y todo en esta vida tiene un proceso y necesita de un compromiso de nosotros. Otro ejemplo muy frecuente es el de asistir al grupo de oración y después no ir, porque esto o porque lo otro, porque o los chicos están en la escuela, porque tengo que hacer la comida, porque tengo que ir a comprar el súper. Siempre tenemos una excusa, pero si nos invitan al cine o nos invitan a comer, cancelamos todo o reorganizamos todo nuestro horario, nuestra agenda, y nos vamos. Y nos vamos con la invitación, ¿cierto?
Y eso llega a pasar más de lo que nosotros pensamos. Otro ejemplo frecuente es cuando se dio una situación de desacuerdo con el sacerdote de la iglesia o de mi parroquia y por esa razón dejo de ir a la iglesia. O porque el sacerdote ya nos está exigiendo más compromiso con la parroquia y entonces ya me siento incómoda porque me siento presionada o presionado porque debo dar más de mi tiempo al servicio de Dios y la verdad eso me choca con mis actividades personales. Es ese tipo de actitudes que demuestran una vez más mi gran inmadurez espiritual. Entonces debemos empezar a preguntarnos cuál es la escala de prioridades que tenemos. Según los historiadores de la iglesia, Santa Mónica pasó más de 20 años orando por la conversión de su hijo, el gran San Agustín, que hoy en día todo el mundo sabe quién es San Agustín, pero a la mamá le tomó 20 años el que su hijo llegara a convertirse. Santa Teresa de Jesús pasó 20 años de aridez espiritual y que no sentía nada en la oración. Sin embargo, nunca dejó de orar porque amaba a Dios y le creía, porque lo hacía por convicción, no por emoción, porque sabía que el amor que ella sentía por Dios era verdadero, no era según su estado de ánimo o según como le fuera en la vida o como el día de hoy llegara. San Juan Eudes nos dice que debemos aprender a orar por convicción y no esperando nada a cambio, porque a fin de cuentas, eso es parte de lo que nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios aquí en la tierra, orar por todos los días y con ganas, no por obligación. Esa es parte de nuestra misión en la tierra, ser intercesores, perdón, por nuestros hermanos, por nuestra familia e incluso por nosotros mismos. La persona espiritualmente madura no vive de emociones, sino de convicciones, de certezas. El Señor dice en su palabra en Mateo 18:20, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor, la palabra no dice, ahí estaré, ahí me haré sentir. No, él dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Él usa el tiempo presente y él no dice que se va a hacer sentir. Ahí estoy yo. La persona espiritualmente madura vive de esas certezas, de esa convicción, de esas promesas. Él le cree al Señor. No solo es creer que Dios existe, sino creerle a las promesas que nos hace. En Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Una persona madura espiritualmente vive de esas certezas, como dije anteriormente. Sienta o no sienta, vea o no vea, perciba o no perciba, sabe que el Señor está al lado de ella y confía plenamente en eso. Y no necesita grandes demostraciones para creer. Todas estas son promesas del Señor, hermosas promesas que Él nos tiene, que nos regaló. Y que nosotros, si le creemos, vamos a poder tener una vida llena de paz y armonía y de muchas bendiciones. Las personas maduras espiritualmente viven de convicciones, como dije, y no de sentimientos, no de ilusiones, no de seguridades, no de emociones, viven de certezas. Si decimos que amamos a Jesús, entonces debemos creerle y confiar en sus promesas y no dudar cada vez que tenemos un problema. Recordemos que nuestra fuerza y capacidades son limitadas, las de Jesús no. Entonces pongamos todo en manos de Él, dejemos que Él nos resuelva a su manera y veremos qué bien sale todo. Pero al querer que las cosas sean a nuestra manera, es cuando nos estresamos, nos deprimimos, nos desesperamos y empezamos a dudar. Porque recordemos que nuestra humanidad no tiene la fuerza que tiene la divinidad de Jesús. Entonces,
Debemos empezar a autoevaluarnos para saber cómo estamos viviendo nuestra espiritualidad, si es acorde a como Dios quiere o como a nosotros nos conviene. La otra forma de inmadurez espiritual es buscar a Dios por lo que nos da, por lo que Él nos puede dar y no por lo que Él es. O sea, buscarlo cuando lo necesitamos, cuando tenemos problemas, cuando no podemos pagar la casa, cuando no tenemos esto, cuando nos pasa aquello. Cuando comenzamos un camino espiritual, solo vemos a Dios para mí. Pero cuando voy avanzando en ese caminar, entonces yo me veo a mí para Dios. Dejo de ver qué puede hacer Dios por mí y empiezo a ver qué puedo hacer yo por Dios. Por ejemplo, empezamos a buscar qué hacer para Dios. Nos empezamos a preocupar más por capacitarme, a leer más la palabra, buscamos esa guía, participo en retiros para sanación, porque de esa manera estaré preparándome para el ministerio que el Señor tiene para mí aquí en la tierra. Y es un sentimiento muy gratificante el poder ver a otros hermanos encontrarse con Jesús. Eso no tiene palabras. Es un sentimiento muy grande de gozo. Vamos entonces ahora a ver características de la madurez espiritual. Primero, tenemos que saber que el crecimiento y la madurez espiritual no son el resultado de un esfuerzo personal, sino que es el resultado de una acción del Espíritu Santo. Y ya les explico qué significa. La acción del Espíritu Santo nos mueve a colaborar con la acción de Dios. Yo ayudo con la gracia y la acción de Dios cuando me dispongo, o sea, cuando me dejo guiar, cuando me abro a su voluntad. Perdón. Sin embargo, esto requiere de una disciplina espiritual combinada con el esfuerzo personal en mantenerme en oración y aceptando la voluntad del Padre en mi vida. Al hacer esto, Dios hace una limpieza general de pies a cabeza y va obrando sanación y liberación en el corazón a unos niveles que no podemos imaginarnos. Es por eso que la vida espiritual es el trabajo de Dios en mí. Yo debo colaborar, pero el actor principal es Él. Por eso, hermanos y hermanas, déjense trabajar, déjense pulir, déjense organizar, déjense transformar por Dios, para que empecemos a ver cómo nuestra vida cambia y siempre para mejor. Lo único que tenemos que hacer en estos momentos es decirle, Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida, trabaja en mí, haz lo que tú quieras conmigo. El Señor nunca va a hacer algo que nos lastime o que sea de perjuicio para nosotros. Al contrario, somos nosotros los que nos hacemos daño. Él siempre nos da lo que nos corresponde por justicia y por derecho. Otro. La segunda es la estabilidad espiritual como nota de madurez. Como mencioné anteriormente, la madurez espiritual no puede depender de los estados de ánimo. Por ejemplo, yo voy a un grupo de oración o a la misa, no me siento con ánimo, pero hoy sí, mañana no. La persona que recoge el dinero no me cae bien, me voy a tener que sentar al lado de esto. ¿Sabes qué? Mejor no voy, porque me la voy a encontrar. Cuando uno va alcanzando niveles de madurez espiritual, va alcanzando niveles de estabilidad. Es decir, que la oración ya es parte de mi vida. La lectura de la palabra, la misa, ya no depende si estoy cansado o no. Simplemente es algo que hago por convicción, como dije anteriormente, porque sé que de esa manera tengo mi encuentro con Jesús, con mi guía, con mi amigo, con mi esposo, mi consuelo, con mi amado. Y de esa manera recibo la palabra que necesita mi alma, mi vida para un día más en el caminar del Señor. Cuando alcanzo un nivel de espiritualidad superior, lo espiritual deja de ser un accesorio y un sacrificio y es algo fundamental en mi vida. Estas acciones dejan de ser un compromiso o un sacrificio
y pasan a ser parte de mi vida, de mis necesidades diarias. El ir a misa, a la Eucaristía, leer la palabra, son alimento para mi alma. Otra característica de la madurez espiritual es la existencia de la coherencia entre lo que se vive y lo que se cree. Este punto está bastante claro y creo que no necesita mucha explicación, pero lo voy a hacer comentario. El Papa VI decía que el gran problema de hoy es la dicotomía entre lo que creemos y lo que vivimos. El ejemplo, hemos escuchado en alguna ocasión que alguna persona que se le pregunta, ¿tú eres católico o eres cristiano católico? Sí, yo soy católico, pero no practicante. Me imagino que muchas personas lo han escuchado. Y eso es algo totalmente contradictorio. Nuestra vida espiritual no se puede reducir solamente a las tradiciones, como ir los domingos a misa. Es mucho más que eso. Es una forma de vida, es una forma, como dije anteriormente, es una forma de vida con convicción. Perdón. Voy a mencionar algunas de las manifestaciones de la madurez espiritual para que vayamos también evaluándonos, mirándonos interiormente y entonces viendo cómo vamos. Comenzamos diciendo que la madurez espiritual reside en la coherencia entre lo que pienso y lo que hago, o sea, mi testimonio de vida. Gálatas 5:22 dice, en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En este texto encontramos las cualidades de una persona que está en una madurez espiritual y se habla del fruto del Espíritu Santo, o sea que es el resultado de la acción que el Espíritu Santo ha venido haciendo en mi persona a través de mucho tiempo, inclusive pueden ser años. Por eso dije anteriormente que no depende de nosotros nuestra madurez espiritual, sino que es el Señor, el Espíritu Santo, el que lo hace. Nuestra parte está en abrirnos y en dejarnos transformar. Porque el Señor va poniendo todas las necesidades en nuestro corazón. Perdón, cuando San Pablo menciona la palabra fruto, habla de aquello que se nota al final de un proceso, porque ninguna planta tiene sus frutos de un día para otro. Nadie ve que una papaya sale y ya se puede comer. Lleva un proceso de crecimiento, de maduración para entonces llegar a estar listo para comer. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nos abrimos al Espíritu Santo y dejamos que Él empiece a actuar en nuestras vidas, a pulirnos, a transformarnos, a sanarnos y a liberarnos, es cuando llegamos a ver ese fruto listo, ese fruto maduro, para entonces ver la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que saber que en este proceso van a suceder muchas cosas y se dará el caso, perdón, en que tengamos que renunciar a ciertas cosas e incluso a ciertas personas y que quizás no estemos dispuestos o no estemos listos a perder, a renunciar, a ceder. Sin embargo, el Espíritu Santo nos deja ver que es necesario soltar para llegar a esa madurez espiritual. Sin embargo, a la vez, nuestra vida va a empezar un proceso de depuración interior que nos transformará de una manera que jamás pensamos, en donde empezaremos a sentirnos diferentes. Veremos que no pensamos ni reaccionamos igual que antes, en donde nuestras prioridades cambian. Vamos dando espacio al Señor, pasamos más tiempo con la palabra, oramos, experimentamos sentimientos de amor, de ternura, de paciencia, de mansedumbre, experimentamos la paz, aceptación y muchas otras cosas más.
Y les puedo decir que en ningún punto llegaremos a soltar y a renunciar a eso, a lo que tanto nos aferramos y lo hacemos por voluntad propia. En algún momento, solamente, nosotros solos vamos a soltar todo, nos vamos a dar cuenta, vamos a llegar a entender, a saber qué nos hace, qué es lo que nos hace daño o simplemente nos aleja de Dios. No sé si me expliqué. Cuando empezamos este proceso, siempre vamos a estar aferradas o aferrados a esa cosa que queremos. Mucha gente es el dinero, otra persona es el trabajo, otra persona es una pareja, otra persona es una amistad. Hay muchas cosas a las que nosotros nos aferramos. Puede ser un bien material. Otra también en diferente perspectiva es cuando hay una situación de conflicto en la familia y en vez de reaccionar molestándome, alterándome y pelear, siento que esa paz. Lo que les quiero decir aquí es que en los momentos en que tenemos que soltar, que el Señor nos dice, esto te hace daño, esto te aleja de mí, al principio vamos a estar muy reacios a hacerlo. Pero si seguimos en constante oración, pidiéndole al Señor que nos siga trabajando, que nos siga puliendo, va a llegar el momento en que nosotros mismos vamos a dejar ir, a soltar, a renunciar a eso que el Señor nos pide que hagamos por voluntad propia, sin que nos obliguen, sin que seamos forzados. Va a ser por voluntad propia. ¿Por qué? Porque llegamos al estado de madurez espiritual en donde por convicción de lo que mi Señor me dice, de lo que yo sé que Él me da lo bueno, yo hago lo que Él me pide. Entonces, les comento, llega el momento también cuando uno pasa esa etapa de soltar y de empezar ese proceso de mansedumbre en el crecimiento espiritual, la mansedumbre al Señor, o sea, la obediencia al Señor, vamos a experimentar sentimientos de paz, como dije hace un momento, de amor, de alegría, tú sabes, de sentimientos de amor. Entonces, si hay una persona en la familia, hay un conflicto y empieza una persona a discutir y a decir palabras que pueden llegar a ser muy hirientes, en vez de reaccionar molestándome, alterándome y entonces empezar una pelea, voy a sentir paz en mi corazón, porque tengo a Dios en mi corazón, tengo el Espíritu Santo trabajando en mí y he llegado a un nivel de madurez espiritual que no permito que nada me afecte, que nada me violente, por decir algo. En vez de que arda Troya en casa y se vuelva una pelea y todos los vecinos se enteren de lo que está pasando, simplemente todo queda en calma, porque por ahí dice también que para pelear se necesitan dos, ¿cierto? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace mi madurez espiritual? Me lleva al nivel de conciencia de que la violencia y la pelea no es algo que el Señor quiere en mi vida, no es algo que el Señor quiere que yo practique. Y entonces eso que me dicen, lo que me dice la otra persona, no lo llego a tomar personalmente, no lo llego a sentir como una ofensa, como un atentado a mi persona, a mi dignidad, a mi orgullo. ¿Por qué? Porque entiendo que esa persona simplemente perdió los estribos, pero que si yo me mantengo ecuánime y en paz, esa misma paz se le va a transmitir a la otra persona. Cuando hablamos nosotros de la palabra fruto, se habla de aquello que se nota, que se observa al final de un proceso. Cuando vemos una papaya ya madura, vemos que ya está grande, que está anaranjadita, que ya está lista, suavecita para comer y dulcecita. Es lo mismo que lleva nuestra vida, nuestro proceso de madurez espiritual. Es un proceso. Desde que nosotros empezamos y le decimos que sí al Señor, desde el primer momento en que nosotros decimos, Señor, aquí estoy, necesito de ti, te abro mi corazón, ya no puedo más, ayúdame, quiero crecer en ti, el Espíritu Santo me
me transforme. Desde ese momento a que el momento en que uno pueda decir y sentir que esa persona cuando me hiere no me lastima, no hiere mi orgullo, hay un proceso que puede tomar años, dependiendo de qué tan abiertos estemos nosotros para aceptar esos cambios, esa transformación, esa limpieza. Tenemos que poner mucho de nuestra parte porque incluye eso, mucha oración, mucha lectura de la palabra, porque la palabra es guía, dirección, es corrección. Entonces también nos toca a nosotros poner de nuestra parte. No es que viene todo de arriba y ya hágase la transformación. No, tenemos que trabajar, pero la transformación interna la hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros ya alcanzamos cierta madurez espiritual, se nos debe notar a cada uno esa madurez. ¿En qué forma? En mi forma de expresarme, en mi forma de reaccionar, en mis acciones, en mis decisiones, en mi vida cambia. Las personas que están cerca de mí se dan cuenta. La forma en que yo, por ejemplo, me expreso, la forma en que yo conduzco mi vida, mis hábitos cambian. No sé, creo que muchas de nosotras pueden decir que sí lo han notado en cada una de las hermanas. Oye, o en mi hija o en mi esposo, cuando una persona va adquiriendo una una madurez espiritual, todos cambiamos porque el cambio viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Debo hacer la salvedad que nada que se force tiene el mismo resultado de algo que con paciencia, perseverancia, amor se llegue a conseguir, porque el proceso completo toma tiempo. Si usted pone un aguacate, una papaya, una bolsa de esas chocolates para que se madure más rápido, sí va a suceder, pero quizás no tiene el mismo sabor, la misma suavidad, la misma dulzura. No sé si me explico, el proceso se necesita completo para que llegue a haber una verdadera transformación y una verdadera madurez, para que haya un verdadero proceso y no se pierda la esencia, valga la redundancia, de ese proceso. Por eso la madurez espiritual se dice que es el fruto de un proceso de amor que involucra sanación. Hay que sanar el corazón, liberación, aceptación, renuncia, mansedumbre y al final la paz. No podemos llegar a tener una madurez espiritual si aún tenemos resentimientos, si aún tenemos dolores del pasado, de la situación de la relación con mis padres, con mis hijos, con mi esposo, como sea. Eso no va a poder pasar porque esa madurez espiritual necesita esa sanación y esa liberación que el Espíritu Santo nos da si llegamos a pasar el proceso completo. Vamos entonces ya para ir finalizando a ver los puntos que me permite saber si estoy obteniendo un grado de madurez espiritual. En Gálatas 5, del 22 al 24 dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, gozo, paciencia, amabilidad, bondad, fe o fidelidad, que es lo mismo, humildad y dominio propio. Y contra tales cosas no hay ninguna ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y sus malos deseos. Si ahora vivimos en el Espíritu, dejemos ahora que el Espíritu nos guíe. Cuando decimos que los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y sus malos deseos, quiere decir que ya pasamos y ya soltamos todas esas cosas que el Señor nos dijo que teníamos, a las que teníamos que renunciar, a las que teníamos que soltar, a las que teníamos que dejar ir, siendo situaciones o personas, porque esas situaciones o personas nos alejaban de Él. Ahí es donde Él habla de que el hombre ya ha crucificado la naturaleza del hombre pecador. Y estamos en un nivel superior, estamos en un nivel guiados por el Espíritu. Cuando Pablo nos dice que los que son de Cristo Jesús
bueno, ya es porque pudimos desprendernos de las cosas que nos alejan de Dios. Y todo eso lo hemos hecho, como dije anteriormente, por convicción y sin dudar. Porque lo que estamos encaminando con Cristo Jesús, ya tenemos que empezar a hacer las cosas por convicción, porque creemos, porque le creemos a Dios y porque no dudamos de que las cosas que Él nos pide son las mejores para nosotros. Ahora veamos una breve definición de cada uno de los dones estos que nos regala el Señor cuando estamos en la madurez espiritual. Mencionamos como número 1 el amor. Se dice que hay 2 tipos de amor. El amor eros, que es el amor de la atracción física, y el amor ágape, que es el amor de la donación a otros. O sea, el darme y el de ofrecerme a otros. Este amor nos cuestiona nuestra madurez espiritual y nuestra capacidad de amar. Si usted quiere saber qué tan duro está, qué tan maduro está espiritualmente, piense en qué tan preparado está usted para amar. Porque amar no solamente son cosas buenas, el amar incluye buenos y malos momentos, buenas y malas situaciones, buenas, o sea, peleas, no peleas, perdón, todo. Eso es el buen amor. A una persona que me ha hecho daño, ¿cómo amarla? Siendo una persona que me hizo daño, no solamente es amar a mi persona, es amar al prójimo que no conozco y que puede llegar a ser malo, pero que yo lo amo en el amor de Cristo Jesús. El número 2, gozo y alegría. La madurez espiritual se comprueba de manera tangible viendo la alegría que tenemos. No me refiero a las personas que viven riendo o que son el centro de la fiesta. Me refiero al estado que se mantiene a pesar de las dificultades. Una persona que puede mantenerse con una alegría, con un gozo en el espíritu, a pesar de que no tengo trabajo, de que tengo problemas en casa, de que mi hijo no quiere estudiar, de que mi hijo está en droga, de que mi esposo está con otra persona, de que no tengo trabajo, sea el problema que sea, de que estoy enferma, de que mi hijo está muy enfermo, el problema que sea. Si yo me puedo mantener en ese gozo, en el espíritu, puedo darme cuenta de que tengo un cierto grado de madurez espiritual porque no veo mi problema como una desgracia que el Señor me mandó, sino como algo que está pasando dentro de la vida del ser humano. Son cosas que suceden, pero en oración, con rosarios, podemos solucionarlo. Siempre con una oración, todo se puede solucionar en Cristo, porque si nos dejamos guiar por el Espíritu, todo va a solucionarse en el tiempo de Dios y en la manera, o sea, a voluntad de Dios. Y esas cosas no nos deben quitar el gozo, porque sabemos por convicción que lo que sea va a ser porque así el Señor lo decidió, siempre y cuando ofrezcamos todo eso a Dios. La tercera es la paz. La paz es la prueba que nos deja saber que estamos obteniendo la madurez espiritual y que estamos viviendo en el Espíritu. ¿Por qué? Pues porque es un regalo de Jesús cuando resucitó y se los apareció a los discípulos. Como dice Juan 20:20, Jesús irrumpe en el lugar donde estaban los discípulos y en su saludo dice, paz a ustedes. Es un regalo que el Señor nos dejó desde la resurrección. La paz se debe ver reflejada en nosotros y en las cosas que hacemos diariamente. No podemos estar perdiendo los estribos y perdiendo la paciencia por situaciones cualquiera que sea. Debemos, si tenemos esa madurez espiritual, reflejar esa paz, tener la paciencia. Bueno, la paciencia viene ahora. Pero que adentro de nosotros tengamos la paz, porque la paz es un regalo de la resurrección de Dios. El tercer punto es la paciencia, que se refiere a la grandeza y constancia de ánimos en las adversidades,
significa mantener mi entereza en todas las situaciones, que es prácticamente lo que hablamos del gozo, de la paz. Es un conjunto de dones que el Señor nos regala, que nos permite a nosotros mantenernos firmes, fuertes, tú sabes, indeleble ante la adversidad. ¿Por qué? Porque nuestro centro es el Espíritu Santo, es Dios, es lo que nos mantiene, no nuestra fuerza, porque si nos ponemos a tratar de mantenernos por nosotros mismos, vamos a caer y somos débiles. El quinto es la amabilidad. Hay otras traducciones que dicen de amabilidad como benignidad, afabilidad, y que significa ser benévolo, agradable, suave en la conversación y en el trato decente, respetuoso, no vulgar, no ordinario con otras personas. O sea, ser cariñosos como nos gustaría que a nosotros nos trataran. La sexta es la bondad. Es la inclinación natural a hacer el bien. Es tener una conciencia que nos advierte de las cosas malas y es la que nos da la capacidad de reconducir el rumbo de nuestras acciones, porque ella nos ayuda. Es como la conciencia que tenemos de saber si esto es bueno o esto es malo, si la verdad estoy haciendo bien o mal. La bondad es un don que también se nos regala. Fe o fidelidad es la capacidad de creerle a Dios, de esperar en Dios y de confiar en Dios. Cada uno va creciendo espiritualmente y cada uno debe tener más fe. Y tener más fe es creerle más a Dios. Como dice, confiar más en Dios, aprender a esperar en Dios, a estar más tranquilo en la vida porque sé que el Señor me va a suplir, me va a proveer, me va a proteger, me va a sanar. Entonces, ¿por qué mantenernos con esas preocupaciones que no nos dejan vivir? Que no voy a pagar el carro, que no voy a pagar la casa. Mientras más carga energética negativa nos tiremos, menos paz vamos a tener. Y eso significa menos confianza en Dios. Y ya casi terminando, la humildad y la mansedumbre es la visión realista sobre mi propio ser y mis limitaciones. No tiene nada que ver con humillarme. La humildad viene del corazón. Tampoco tiene nada que ver con tener dinero o no. Se puede tener mucho dinero y ser muy humilde. Se puede no tener nada y ser muy soberbio. O sea que la humildad no es cuestión de que voy a dejar que los otros me griten y me insulten. Es aceptar que yo puedo o no puedo hacer o no hacer y aceptar mis errores, aceptar mis limitaciones y permitir que otro me guíe. Por eso, cuando entramos en la humildad y en la mansedumbre, entonces permitimos ser guiados por el Espíritu Santo. Y por último, el dominio propio. Es la capacidad de gobernarse en muchos aspectos de la vida, incluido el afectivo, el sexual, el carácter propio, las actitudes, las adicciones, las pasiones, el comportamiento, la ira. En el dominio propio reside la capacidad de razonamiento, ya que al conocer mis debilidades me blindo, o sea, me protejo para evitar caer y equivocarme. Y de esa manera ordeno mi vida para prevenir mis reacciones violentas y perder el control de mi voluntad. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Entonces, empecemos a controlarla. El dominio propio está relacionado con los 9 aspectos, o sea, con los 8 anteriores que se dijeron. El perfil del creyente que es maduro espiritual debe tener dominio propio. Y lograr la madurez espiritual no es un punto de llegada, sino un proceso que surge de la experiencia del don del Espíritu dado por Dios. Espero que entonces todo lo que les he dicho hoy hayan podido hacer una autoevaluación de cómo está nuestra madurez espiritual cada uno
puede, si quiere comentarlo, puede, si quiere comentar lo que descubrió, si quiere, si no, pues en casa, perdón, empezar a tomar los correctivos para empezar una madurez espiritual. Lo que recordemos siempre que no debemos mantenernos con las emociones, sino más bien con la certeza de que el Señor está aquí, nos ama, nos quiere guiar y quiere que nosotros seamos felices en el Espíritu. Gracias por haberme escuchado. Le puedo decir algo por experiencia propia, porque yo también, las que estamos aquí, no es que llegamos aquí de un día para otro, cada una tiene más de 15 años en un caminar, y la verdad que no fue fácil. Yo hablo por mí, pero esa parte que usted me pregunta de cómo dejarme transformar, cómo dejarme llenar, eso fue algo que me tocó a mí hacerlo, bueno, a todas, ¿no? Pero la forma más sencilla que le puedo decir es ofrezca todo al Señor. ¿De qué manera? Por ejemplo, Señor, tengo un problema, mi hijo está enfermo, mi esposo está enfermo o no tenemos trabajo. Ustedes se ponen en oración y usted lo ofrece. Pónganlo en su rosario y díganle al Espíritu Santo que le diga, que la guíe, que ponga en su corazón qué tiene que hacer. Quizás al principio cometamos errores porque el escuchar la voz del Espíritu Santo no es que Él te va a decir, Alice, tienes que hacer esto. Eso es un susurro muy suave en el oído o en nuestra mente o en nuestro corazón que tenemos que aprender a escuchar. Yo todavía le digo a él, háblame alto, por favor, háblame, grítame, dime alto, porque a veces yo sigo cometiendo errores. Pero la única manera es siempre ofrecer y pedir esa guía, esa dirección, porque mientras más uno la pida, uno más se abre a la guía, a la dirección. Y es la manera en que podemos hacer que Él nos transforme. Si en algún momento usted siente, porque cuando uno empieza a caminar, como dije antes, uno empieza a tener pensamientos y sentimientos diferentes a los que yo tenía antes. Y, por ejemplo, yo empiezo a ver, porque empezamos a tener discernimiento. Cuando empezamos a tener discernimiento, uno dice, uy, esto no está correcto. Entonces uno dice, pero ¿y si yo hago esto, entonces qué pasó con esto o qué pasó con esta persona? Y ahí es donde uno tiene que ofrecer otra vez y decirle al Espíritu Santo, ayúdame, guíame, y si yo tengo que tomar una decisión radical, ayúdame a hacerlo. Ahí es donde entra la mansedumbre, porque como dije antes, nosotros a veces nos aferramos a situaciones, a personas, a muebles, o sea, a propiedades, y cuando nos toca renunciar a ellas o soltarlas, entonces viene la parte más difícil. Ay, no. Por ejemplo, yo lo puedo decir en mi caso personal, yo estuve casada, pero no estaba casada por la iglesia. Aquella persona sí ya tenía un matrimonio por la iglesia anteriormente. Y cuando yo empecé con este caminar, mi discernimiento me decía que esa relación no era lo que Dios quería para mí, porque yo estaba viviendo en pecado. Y la verdad que me costó, pero yo tuve que pedir y yo doblé rodillas y en el Santísimo lloré, pero al final lo hice y lo hice yo. O sea, con la guía del Espíritu Santo, porque mis oraciones, mis llantos, mis lágrimas y todo lo que yo le decía al Espíritu Santo en el Santísimo, empezó ese conocimiento de la voluntad de Dios, ese sentir de que yo no estaba en agrado al Señor. No sé si me explico. Es que Lourdes, discúlpame que te interrumpa, pero es que Gálatas 5, 22, 24 es como el manual. Sí. Porque es que ahí está, dice que lo que el espíritu produce es, o sea, la madurez espiritual se refiere, lo que el espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia. Cuando usted va experimentando todo eso, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, cuando usted es fiel, la humildad, el dominio propio, con tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús,
Ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y sus malos deseos. Y si ahora vivimos por el Espíritu, también que el Espíritu Santo nos guíe.